Cuando llegó y vio la gracia de Dios, escuchen esto, la gracia de Dios. Unas traducciones dice cuando llegó y vio la salvación de Dios, porque la salvación es por gracia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando llegó y vio la salvación o la gracia de Dios, dice, se regocijó, se gozó. Amén. Se regocijó y exhortó, dice, a todos. ¿A unos cuantos o a todos? A todos. Dice, exhortó a todos a que con propósito de ¿qué? De corazón. Dice, permaneciesen fieles al Señor. Entonces, el propósito de la salvación, escucha esto, el propósito de la salvación o de la gracia de Dios que aparece ahí, dice es permanecer fiel, ¿a quién? Al Señor. Pero escuchen esto, que el propósito viene del corazón. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El propósito viene del corazón. Por eso es que ninguno de nosotros, escucha esto, si no tenemos un propósito o no hacemos las cosas para el Señor con propósito de corazón, no sabemos ni lo que estamos haciendo. No sé si están acá. Tenemos que tener un propósito en el corazón. ¿Cuál es tu propósito cuando llega el domingo, por ejemplo, por la mañana y sabes que el propósito de Dios es que vayas a la iglesia y te congregues con tus hermanos y vayas y alabes y exaltes al Señor en la iglesia con todos tus hermanos? Porque fíjense que el siervo David decía, yo me gozaba con los que ¿qué? Con los que me decían, a la casa del Señor iremos. O sea, ¿qué quiere decir? Que dice que allí, dice, donde está la congregación, donde están los hermanos, dice, allí donde el Señor manda salvación y ¿qué? Y vida eterna. Entonces hay un propósito en la congregación. Hay un propósito cuando nos congregamos. Hay un propósito cuando estamos juntos. Amén. Y es que los demás puedan ver el propósito de Dios en su vida. El propósito es amarnos los unos a los otros. Como el Señor Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy. Que se amen los unos a los otros como yo os he amado. Entonces, ¿cuál es el propósito? Escuchen esto. El propósito siempre demanda detrás un mandamiento. ¿Cuál es el propósito? No le hagan caso a eso, porque yo no le voy a hacer caso. ¿Cuál es el propósito? Amarnos los unos a los otros. Entonces, si no hay un propósito por el ser cristianos, si no hay un propósito por venir a la iglesia, es más, déjame decirte, si en tu familia no hay un propósito en cuanto a la salvación o el ministerio, el servicio a Cristo, entonces no hemos llegado a entender cuál es el propósito de Dios o cuál es la salvación de Dios. Amén. ¿Qué Dios ha hecho en nuestras vidas? Y por eso muchas veces no entendemos. Estamos sin claridad en muchas cosas que no sabemos del Señor. ¿Cuál es el propósito de creer? Un día me pregunté yo, Señor, ¿cuál es el propósito de creer? Y el Señor me mostró, pero el Señor me dijo, el amor es el propósito de creer. El amor. Amén. Porque el que cree sin amor, pero no cualquier amor, es el amor de Dios. Amén. Entonces vamos a 1 de Timoteo, capítulo 1, entendiendo esto del propósito, escucha esto, del propósito. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Vamos a ver lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Porque vamos a ver, escucha esto, uno de los propósitos, dentro de todas las cosas que vamos a ver, uno de los propósitos es de Dios, escucha esto, a través del amor, escucha esto, a través del amor es que nosotros lleguemos a conocer la verdad. ¿Ustedes saben por qué? Porque hoy en día hay muchas verdades allá afuera usando el nombre de Cristo, usando el nombre de iglesia, usando el nombre salvación, usando el nombre Espíritu Santo, pero en realidad, escucha esto, porque no son verdad, no tienen un propósito de Dios. Amén. Antes bien, el propósito es llevar a todas las hermanos al error, al engaño, a la mentira. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a ver lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo acerca de un propósito. Amén. Y léeme, Marisa, el versículo 5, por favor. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Dice, pues el propósito de este mandamiento. Quiere decir que los mandamientos, escucha esto, o el mandamiento, dice el apóstol Pablo precisamente en este versículo, dice el propósito de este mandamiento es ¿qué? El amor nacido de un ¿qué? ¿Y qué más? Vamos, dilo. De buena conciencia, ¿de qué? Y de fe no fingida. Escuchen esto, ¿sabes por qué? Porque yo he sido testigo de muchos hermanos, hermanitos y hermanitas que fingen la fe. Escucha esto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo le está diciendo de fe no fingida. Escucha esto. Todo el que vive y tiene una fe fingida no tiene un propósito en el corazón. Porque el que sabe qué cosa es el propósito de Dios no vive con fe fingida.
Amén. Porque precisamente el contexto de lo que está enseñando el apóstol Pablo ahí está hablando de los falsos maestros. Está hablando de los mentirosos. Está hablando de los que engañan. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. ¿Qué dice? Trayendo a la memoria la ¿qué? La fe no fingida que hay en ti. ¿La cual qué? La cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. Escucha esto, y mira cómo el apóstol Pablo testifica acerca de Timoteo y dice, y estoy seguro que en ti también habita esta fe, una fe no fingida. Amén. Escucha esto, porque vamos a entender el propósito del amor de Dios. ¿Cuál es el propósito del amor de Dios? ¿Será que el propósito del amor de Dios, será que tú seas un mentiroso? ¿Será que en el propósito del amor de Dios tú seas un ignorante? ¿Será que en el propósito del amor de Dios usted no quede claro en cuanto a la salvación? ¿Será que en el propósito del amor de Dios, no sé si van entendiendo? Amén. Entonces, escucha esto, el propósito de Dios siempre tiene un mandamiento, o el mandamiento de Dios siempre tiene un propósito. ¿Y el propósito cuál es? Escucha esto, el propósito cuál es? Es llevar a la gente a la verdad. Porque hoy, escucha esto, hoy se predica de muchas verdades que son, escucha esto, que son, ¿cómo se dice la palabra? Que son relativas. Mucha verdad que son relativas. Hay mucha filosofía dentro de la iglesia que aparenta mucha verdad, pero no son verdad. Son fe no fingida. Son fe fingida, no fingida. Amén. ¿Entienden eso, verdad? Entonces, todo lo mal practicado, escuchen esto, cuando Dios te convirtió, cuando Dios se reveló a tu vida, ¿cierto? Él se reveló a tu vida para que tú entraras en la iglesia y fueses discipulado, ¿sí o no? Dice, ¿ir a qué? Y a ser discípulos. Fue de ser discipulado correctamente. Ahora, escuchen esto. El propósito de la verdad de Dios y la salvación del Señor es que usted sea discipulado correctamente. Porque si usted es discipulado incorrectamente, usted puede tener mucha sinceridad en cuanto a sus emociones, pero usted en cuanto a la verdad de Dios no ha conocido todavía cuál es el propósito. Amén. Estoy introduciendo nada más. No sé si van entendiendo lo que estoy diciendo. Amén. Entonces vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, Marisa. Entonces hoy vamos a hablar acerca del propósito del amor de Dios. ¿Cuál es el propósito del amor de Dios? Hablé acerca del amor de Dios, no el amor a Dios. El amor a Dios es una cosa, el amor de Dios es otra cosa. Amén. Podemos tener amor a Dios y no ser verdaderamente, o sea, es sincero tu emoción en cuanto para Dios. Pero en cuanto vamos a la práctica, cuando vamos a la práctica, no es real, no es verdadero, porque la práctica no es verdadera. Amén. Usted puede decir una cosa hoy que no está alineada con la palabra de Dios. Sus emociones son sinceras, son verdaderas. Pero en cuanto a lo que es la doctrina de Cristo, no es verdadero. Amén. Y está mal. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender hoy. Vamos a entender algo de lo que el apóstol Pablo habla acá. Marisa, 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 10. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Escuchen esto. Miren lo que está, perdona Marisa, miren lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está hablando de la iglesia, hablando acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo. Escuchen esto, precisamente hablando de la segunda venida del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está hablando, escuchen esto, acerca de que los hermanos no se dejen mover fácilmente de la manera de pensar, de las cosas que han aprendido. Amén. ¿Saben por qué? Porque hoy día, precisamente, escuchen esto, porque este es el propósito de Dios, este es el propósito del amor de Dios. El propósito del amor de Dios es que usted permanezca en la verdad. Porque hoy día vemos muchos hermanos saliendo de iglesias, escuchen esto, de sana doctrina, corriendo a la doctrina falsa, a la falsedad, al error, a la mentira. Y de eso es lo que quiero hablar hoy. O el Señor quiere hablar de eso, que el propósito del amor de Él, la revelación de Él a nuestras vidas, es que nosotros permanezcamos en la verdad. Amén. ¿Sí, Marisa? Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto?
Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales prodigios y mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En hasta el versículo 10, quiero que mediten ahí en esa última expresión del apóstol Pablo en el versículo 10. El apóstol Pablo que estaba hablando en presente, en el tiempo que él escribe, estaba hablando en presente de la segunda venida de Cristo. Para el apóstol Pablo en aquel entonces era eminente la segunda venida de Cristo. Amén. Pero está hablando precisamente en este tiempo cuando se manifieste el anticristo. Amén. El anticristo cuando se manifieste. Pero lo que quiero que notemos ahí, escucha esto, que la exhortación es la siguiente. Que nosotros, escucha esto, si recibimos la verdad y estamos en la verdad, mantengámonos en la verdad. Amén. El propósito del amor de Dios es mantenernos en la verdad, porque fíjense que el versículo 10, la última expresión que dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Entonces quiere decir, escucha esto, que el propósito de Dios siempre tiene una verdad y el amor de Dios siempre es verdad. No sé si van entendiendo. Brinquemos al versículo 15. De ahí mismitico, Marisa. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Sea por palabra o carta nuestra. El versículo 15 dice, así que, hermanos, estad firmes y retened ¿qué? La doctrina. Dice que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta. Amén. Entonces quiere decir que el propósito de la verdad, el propósito del amor de Dios, escucha esto, en la verdad siempre es que nosotros nos mantengamos firmes en cuanto al evangelio, en cuanto a la palabra del Señor. Amén. Esto es una palabra de exhortación para nuestras vidas hoy. Amén. Que aprendamos a través del propósito del amor de Dios. Sin propósito, escuchen esto, sin propósito no podemos servir a Dios y no podemos servir en verdad. Porque hay personas que sirven, escuchen esto, sirven con sinceridad de corazón, pero no sirven en verdad porque no están en una sana doctrina, están en apostasía. Amén. Entonces, vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 6. Si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, miren lo que el apóstol Pablo habla a Timoteo. Si esto enseñas a los hombres, serán buen ministro de Dios. Amén. Escucha esto. Nutrido de toda buena palabra. Dice, si esto enseñas a los hombres o a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido, dice, con la palabra de fe y toda buena doctrina, que has seguido. Entonces, escuchen esto, que lo que quiero que entiendan es lo siguiente, que la exhortación del apóstol Pablo a Timoteo es que se mantengan del propósito de la verdad. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti y de lo que predicas. De acuerdo a lo que yo te enseñe, será el propósito por el cual te muevas. Si usted se mueve en el propósito de lo falso, el propósito que hay en tu corazón es falso, aunque tus intenciones sean sinceras. No sé si entendiste. Tus intenciones pueden ser sinceras, pero el propósito es falso porque lo que aprendiste es falso. Es mentira. Entonces, cada uno de ustedes, los que estamos acá, yo siempre se lo he dicho, tenga cuidado con lo que escucha. A mí me preocupa, escucha esto, a mí me preocupa lo que usted escucha. Porque aquí se te enseña palabra. Por allá afuera hoy hay muchos falsos maestros. Y el propósito de esos falsos maestros es manipular la intención de tus pensamientos. Manipular el propósito sincero que hay en tu corazón de servir a Cristo. Porque hay muchos hermanos que son sinceros, que están en otras iglesias, están en otras doctrinas. Son sinceros, pero el propósito que hay en su corazón no es verdadero. Porque están en un lugar donde se predica falsedad, mentira, error, donde hay pecado, en otras palabras también. Amén. Donde está Dios de verdad, escucha esto, donde está Dios de verdad, nunca habrá falsedad. Antes el falso cuando venga, pasado el tiempo, está a la puerta, y la puerta le sabe azúcar. Coge por la puerta para afuera y se va. No sé si están acá, pero donde se predica la palabra, hermanos míos, amén, aprenda a permanecer en ese lugar. Amén. Antes, si no es así, usted se da cuenta de eso, huya y corra por su vida. Porque el propósito, escucha esto, el propósito de la verdad de Dios y el amor es la verdad.
Ese es el propósito de Dios. Amén. Entonces, vamos a Efesios capítulo 4, versículos 20 al 21. En Cristo Jesús, escucha esto, en Cristo Jesús no hay muchas verdades. En Cristo Jesús hay una sola verdad. Porque muchas personas hablan hoy y dicen que hay muchos caminos que apuntan al mismo Jesús. No, eso es falso. Eso me lo dijo una vez un hermano de que vive en Argentina. Escucha esto, me dijo, no, hay muchos puntos de vista que siempre van a llevar al mismo Jesús. Yo le dije, eso es un error. Eso es mentira. Hay un solo camino que es para llegar a Jesús. Punto. Es el Padre, te trae a Jesús, pero no hay diferentes caminos que traen a Jesús. Amén. Ni Jesús te llevará por diferentes caminos. Hay un solo camino. El Padre a Jesús, Jesús al Padre. Amén. Y en Jesús hay una verdad. En Jesús no hay muchas verdades. Hay una sola. Y el propósito es, escucha esto, que tú tengas claro el propósito de la salvación de Dios en tu vida. El propósito del amor de Dios. Porque Dios se reveló por algo. No se reveló por gusto. Se reveló por una verdad. El sacrificio de Cristo no fue nada. El sacrificio de Cristo fue mucho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Cristo no se sacrificó, o Dios no se sacrificó a sí mismo, escucha esto, por nada. Él se sacrificó para que tú fueras digno de aprender una verdad. ¿Cuántos dicen amén? Marisa, Efesios 4 del 20 al 22 dije, ¿verdad? Sí. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Para un momentico, dice, vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, ¿conforme a qué? A la verdad que está en Jesús. Por eso te estoy diciendo, no hay muchas verdades en Jesús, hay una sola verdad en Jesús. Amén. Y el propósito de la verdad de Jesús, escucha esto, es restaurar a una persona, es traerla a los caminos del Evangelio, es llevarla a la salvación de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero hay una sola verdad en Jesús. Dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado. Escuchen esto, miren qué lindo lo que el apóstol Pablo está reconociendo en este momento. Escuchen esto. A los cristianos que él está, escuchen esto, escribiendo en Efeso, ellos no caminaron con Cristo en persona. Pero mira como el apóstol Pablo le dice, si en verdad por él habéis sido enseñados. ¿Por qué? La doctrina. Donde quiera que se enseñe la doctrina de Cristo, escucha, la verdadera doctrina y el carácter de la doctrina de Cristo, se está enseñando el mismo Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Donde no se enseñe esto, escucha esto, allí no hay propósito. Ninguno de Dios. Hay propósito, pero no de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces siempre, escucha, aprendamos nosotros siempre a que cuando hagamos las cosas, las hagamos con propósito de corazón, con propósito de verdad para Dios, conociendo la doctrina de Cristo. ¿Están acá? Amén. Sigue Marisa hasta el 21, ¿verdad? El 21, ya lo leíste, lee el 22 para que ustedes entiendan cuál es el propósito de la verdad de Cristo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, ¿cuál es uno de los propósitos de Cristo? Es restaurar al hombre. Es hacerlo vivir en la nueva naturaleza creada según Cristo y no según el hombre. Entonces, uno de los propósitos del amor de Dios es restaurar al hombre por completo, restaurarlo completo y enseñarle el camino, el propósito de la verdad y la salvación de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, otro de los propósitos, escuchen esto, del amor de Dios es la corrección. Porque muchos estamos en las iglesias hoy y no queremos ser corregidos. No queremos ser reprendidos. La iglesia, al que se reprende, la Biblia dice que se reprende con amor. Amén. Hay que reprenderlo con amor. Hay que reprenderlo con misericordia. Pero al que viene a levantar contienda y viene a levantar división en la iglesia, a ese hay que confrontarlo. A ese hay que decirle, como le dijo el apóstol Pablo, como vimos el viernes en la casa, hijo del diablo, otro lleno de iniquidad y lleno de engaño. No sé si están acá. Amén. Entonces, a los hermanos en la iglesia que estamos en el propósito de Dios, estamos medio descarriados, vamos a reprenderlo, vamos a corregirlo. Vamos a corregirlo con amor. Pero eso es uno de los propósitos del amor de Dios. Corregirte con amor, corregirte con sinceridad, corregirte con propósito de corazón. Amén. Así que vamos a leer Tito, escucha esto, Tito 1:5.
El propósito del amor de Dios es también enseñar, escucha esto, a las personas en la verdad. Es corregir los deficientes que hayan en tu vida y que aprendas a corregir en el propósito de Dios. Siempre, Marisa, léelo. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Dice, por esta causa. La palabra causa podemos también aplicársela por este propósito. Te dejé en Creta. ¿Para que qué? Para que corrigiese los deficientes, las cosas que estaban mal hechas. Dice, y estableciese ancianos en las iglesias. ¿Qué más dice? Dice, así como qué, como yo te mandé. Entonces Tito, discípulo del apóstol Pablo, también enseñado en la sana doctrina, dice así como qué, como yo te mandé. Entonces lee versículo 13, de ahí mismo digo, Marisa. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlos duramente, para que sean sanos en la fe. Escucha esto, este testimonio es verdadero. Repréndelos duramente para que sean sanados en la fe. Entonces, el que es de la verdad, escucha esto, el que es de la verdad, cuando escucha la corrección, recibe la corrección. Eso es propósito de Dios en el corazón y a través del Espíritu Santo. Amén. ¿Están acá? ¿Por qué? Escucha esto. ¿Por qué a veces tenemos que corregir y tenemos que reprender y tenemos que enderezar cosas deficientes que hay en la iglesia, en la misma iglesia? ¿Por qué? Porque si no se corrigen, escucha esto, si no se corrigen tarde que temprano, esa obra, vamos a hablar de esta, se convierte en una cesta. Se convierte en un lugar lleno de muchos niños espirituales inmaduros y malcriados, en otras palabras. Y eso no es así. ¿Cuál es el propósito de la doctrina de Cristo? Es reprender, corregir y enseñar siempre a los hermanos en la verdad. Por esta causa, por este propósito te dejé en Creta, para que corrigiese los deficientes que hay y establecieses ancianos en diferentes ciudades. Amén. Entonces después más adelante dice en el versículo 13, dice, repréndelos duramente para que sean sanados en la fe. Porque a veces venimos de diferentes lugares y venimos con cosas raras y venimos con, no sé si están acá. Amén. Y hay que a veces corregir ese aspecto, ese camino. Hebreos capítulo 12, versículos 10 y 11, Marixa. Y aquellos ciertamente que por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Para un momento. Dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Escucha, les parecía. Está hablando de los padres terrenales. Está hablando de los padres terrenales. Amén. Entonces dice, pero para lo que nos es provechoso. Entonces, cuando el Señor nos corrige a nosotros, cuando el Señor nos reprende a nosotros, nos reprende con provecho. La palabra provecho quiere decir con propósito. Cuando Dios corrige y reprende a una persona, lo corrige y lo reprende con propósito. ¿Cuál es el propósito? Que usted enderece el camino. Que nosotros enderecemos el camino. ¿Cuántos han sido reprendidos en algún momento? A mí el Señor me ha reprendido. ¿Y cuál es el propósito de la reprensión de Dios? Que usted participe de su santidad. Porque mira lo que dice. Para que sea provechoso, para que participemos de ¿qué? De su santidad. Entonces siempre lo que Dios hace, escucha esto, lo que Dios hace tiene un propósito. Por eso si tú haces las cosas sin propósito, usted no sabe todavía ni quién es Dios. En otras palabras. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios siempre cuando se revela a tu vida, te revela con un propósito. Cuando Dios se reveló a los príncipes aquellos de Israel, escucha esto, para levantar el templo, se reveló ¿con qué propósito? Con el propósito de levantar el templo. Por eso cuando tú estás en una obra, estás en una iglesia, tienes que tener un propósito. El propósito siempre es claro. Cuando hay una persona que no está clara en el propósito, usted no puede contar con esa persona, en otras palabras. ¿Sí o no? Porque la persona tiene que tener un propósito en el corazón. Propósito de servir a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Propósito de que si estás en la iglesia y sabes que estás mal y el Señor te está hablando, endereza el camino. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es propósito en el corazón. Versículo 11, Marisa. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Escucha, ninguna corrección al principio parece causa de
alegría. El Señor te corrige ahora y tú puedes estar diciendo, Señor, qué tristeza, qué dolor. Señor, me cuesta mucho dejar el mundo. Me cuesta dejar esto, me cuesta dejar aquí, y tú estás peleando. Pero el Señor tiene un propósito con eso. Hacerte libre de esas cosas. Escucha esto. Y mira lo que sigue diciendo Marisa, ¿qué dice? Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Ahora, si el Señor te está corrigiendo y usted no medita en la corrección, usted no endereza el camino de la falsa o las cosas que no tienen propósito de Dios. Escucha esto. Usted no puede recibir la corrección. Porque dice que para recibirla tienes que meditar en ella. ¿Qué cosa es meditar en ella? Orar. Si usted no aprende a doblar sus rodillas después de un culto de oración, cuando llega a su casa por la noche antes de dormir, te levantaste, lo que sea, y usted medita en lo que el Señor le está hablando o lo que le ha estado hablando, usted nunca va a recibir respuesta de parte de eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sin oración Dios nunca va a hablar. Entonces, ¿cuál es el propósito de la respuesta de Dios? La oración. Estoy hablando de propósito. Aquí la enseñanza hoy es propósito. ¿Cuál es el propósito por el cual tú haces las cosas? Sin propósito estamos fritos. Como un pavo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sonríe, Dios te ama. Uno de los propósitos de Dios también es santificar nuestras vidas. Amén. Santificar nuestras vidas. Vamos a leer el capítulo 12, versículo 6, Marisa, de Hebreos. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Entonces, el amor de Dios o el propósito del amor de Dios tiene un propósito. ¿Y cuál es? Disciplinarnos a nosotros. Muchas veces cuando Dios nos disciplina no nos gusta. Cuando nos disciplina a Dios. Amén. Pero el Hijo de Dios dice que al que Él toma por hijo, lo azota y lo disciplina. Dice, al que ama, lo azota y lo disciplina. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17, Marisa. Hay una verdad, escucha esto, hay una verdad en la voluntad de Dios. Hay una verdad en la voluntad de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿cuál es el propósito de la voluntad de Dios? Que nosotros, ¿qué? Permanezcamos para siempre. Hay un mundo allá afuera que siempre nos está ofreciendo muchas oportunidades, muchas formas y estilos de vida. Amén. Pero la palabra de Dios dice, el que hace la voluntad de Dios, aunque estés en el mundo, escucha esto, aunque estés en este mundo, el que se dedique a hacer la voluntad de Dios, las cosas del mundo pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Entonces, ¿cuál es el propósito de la voluntad de Dios? Que usted y yo permanezcamos para siempre, pero en la verdad de Dios. Si no estás en la verdad de Dios, si no estás en cuanto a la verdad de Cristo, conforme a la verdad que está en Jesús, amén, nunca vamos a poder cumplir con estas cosas. Y todo esto tiene que ver, escucha esto, como dijo nuestra hermana también en el principio. Tu vida, la fe, escucha esto, tu fe, mi fe en Cristo, en el Señor, debe de ser en nuestra vida personal. Tu vida personal, eso es el propósito, tu vida personal. Tu vida íntima, esposa con esposo, íntima, debe estar Cristo por el medio. Tus amistades, como dijo ella, tus amistades también tienen que estar Cristo por el medio. Si entre tú y la amistad que no es Cristo, escucha esto, que no es de Cristo, que no es de Dios, no está Cristo por el medio y hace una línea de división, entonces usted no vive con propósito. Porque el que vive con el propósito, con un propósito de Dios en su vida, sabe, escucha esto, quién es Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es propósito en el corazón del hombre. Amén. Vamos acá, propósito de Dios en tu vida. El que sabe que es de Cristo, cuando se junta con los otros, dice, no, esto no es de Dios, ¿qué va? Y se va. No sé si están acá. Eso es propósito de Dios, eso es verdad de Cristo en tu vida. Si no es así, escucha, todavía hay un problema. Todavía no hay propósito en tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Porque el propósito es ese. Ese es el propósito. Juan capítulo 14, versículo 21 al 27. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Para un momento. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Porque estamos terminando ya, ahora vamos a entrar en lo que habló Él.
personalmente, porque ya hemos leído lo que escribió Pablo, aunque que fue inspirado por Dios. Amén. Pero ahora vamos a ver lo que habló nuestro Salvador, lo que habló Jesucristo. Porque a veces no creemos tanto lo que escribió Pablo. Vamos a hacer una pequeña suposición, pero vamos a ver lo que dijo Jesús. Amén. Dijo, el que tiene mis palabras y las guarda, ese es el que me ama. Y yo le amaré y será amado de mi Padre. Miren, escuchen esto. Miren el propósito de los mandamientos de Cristo. Y son, porque muchas personas dicen que eso es para los judíos nada más. Eso es una manipulación. Eso es una mentira. En ese propósito no hay verdad de Cristo. Aunque tú puedes estar diciendo las cosas correctas, no porque tú estés diciendo las cosas correctas quiere decir que sean verdad de Cristo. El mundo te ofrece muchas verdades. Malas interpretaciones te ofrecen muchas verdades, pero son verdades relativas, no son verdades absolutas. Escuchen bien porque ya estamos terminando. Mira lo que dijo el Señor. Y eso es para la iglesia de Cristo, para la iglesia de Él, para el cuerpo de Jesucristo. ¿Sigue, Marisa? Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, entendiendo el propósito del amor de Dios. ¿Cuál es el propósito del amor de Dios? Escuchar la voz de Cristo. Escuchar la voz del Señor. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. ¿Cuántos dicen amén? Escucha esto. Entonces, el que no esté siguiendo correctamente a Cristo, escucha esto, todavía no hay propósito en su vida. Amén. Dice, el que tiene mis palabras y las guarda, ese es el que me ama. ¿Sí, Maris? Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Escuchen, miren la importancia de entender y conocer el propósito de Dios. Amén. ¿Sí? El que no me ama no guardará mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hasta el 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, qué lindo es el Señor cuando Él nos enseña eso. Escucha esto, grábense esa palabra y atesóranla en su corazón, porque esto lo dijo Jesucristo con su boca. Amén. El que me ama, mi palabra guardará. Escucha esto, en ese mismo capítulo, el versículo 15, varón, pónmelo ahí. ¿Qué dice? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es el propósito del amor de Dios? Guardar sus mandamientos. ¿Cómo yo los guardo? Eso solamente te lo enseña el Espíritu Santo. Si usted no tiene el Espíritu Santo, no te puede enseñar cómo guardarlo. ¿Cuántos dicen amén? Guardad mis mandamientos. Amén. Y la palabra entera de Dios son los mandamientos de Cristo para nuestras vidas. Son los mandamientos de Dios para nuestras vidas. Amén. Hay una sola diferencia. Escucha esto, hay una sola diferencia entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Una sola. Que es por gracia. No es por obra humana. Es por gracia. Amén. Pero son mandamientos, son estatutos, son preceptos que el Hijo de Dios tiene que aprender a respetar, a honrar y guardar. El Hijo de Dios siempre tiene este propósito en su corazón. Amén. Ahora vamos a entender, escucha esto, de boca del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuál es el verdadero propósito del amor de Dios. Y con esto vamos a cerrar. El verdadero propósito del amor de Dios. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 8, versículo 4 al 8, Marisa. El verdadero propósito del amor de Dios en el corazón, escuchen esto, y véanse ustedes reflejados en esto. Véanse ustedes reflejados en esto. Véame yo reflejado en esto también. Amén. Escuchen esto. Veámonos reflejados en esto. Y veamos si en realidad reflexiona en tu mente y en tu corazón. Si cumplimos con estos. Si cumplimos con estas cosas. Porque si no cumplimos, todavía hay trabajo por hacer. Todavía tenemos que humillarnos más delante de Dios. Mientras más nos humillamos delante de Dios, más Dios nos exalta, más se cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Y el propósito de Dios es que nosotros aprendamos a cumplir con estas cosas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Marisa.
El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. Para un momentico, Marisa, para un momentico. Léemelo un poquitico más despacio. Porque cuando lo leemos más despacio, a veces lo entendemos mejor. Amén. Sigue, Marisa. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Para un momentico. ¿Ustedes saben qué significa la palabra benigno? Escuche esto. La palabra benigno, el significado más fuerte que tiene en el diccionario, escucha esto, de la palabra, el verbo de la palabra es, escucha esto, muestra buena voluntad hacia los demás. Buena voluntad hacia los demás. Ahora, ¿qué cosa es buena voluntad hacia los demás? ¿Servirte de mala voluntad? No, servirte de buena voluntad. ¿Qué es eso? Propósito en el corazón. Escuchen esto, miren, para que ustedes entiendan cuál es el verdadero propósito del amor de Dios. Y véanse ustedes reflejados en él. Amén. Y veámonos nosotros reflejados en ese amor, en ese verdadero propósito. Porque por amor es que se alaba a Dios. Por amor es que se bendice a Dios. Por amor es que tú estás ahí sentado. Por amor es que se predica. Por amor es que traes el devocional. Por amor es que se canta. Por amor es que... No sé si están acá. Amén. Marisa. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Dice, no hace nada indebido. Le voy a contar un testimonio. Ayer iba yo, creo, iba un poquito apurado porque iba, fue cuando fui a ver el carro, ¿te acuerdas? Entrar al Kindle. Fui a ver el carro, me llamaron, no puedes recoger el carro, tenés que venir a verlo, no sé cuándo. Y estaba, me apuré un poquitico porque estaba el tráfico malo ahí, qué sé yo, no sé cuándo. Y hice algo indebido. Hice un U-turn en donde no debía de hacerlo. Ahí había un cartel que decía, no haga un U-turn, hazlo ahí. Y ahí lo hice. Y nada más que lo hice, me entró una convicción y una tristeza en mi corazón. Y el Señor, y ahí, desde ahí hasta que llegué a estar el Kindle, estuve llorando y diciendo al Señor, perdóname. Porque hasta eso, el Espíritu Santo te lo recuerda. Cuando haces algo indebido. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta. Cuando usted hace algo indebido y usted no recibe convicción, el Espíritu Santo no te está hablando. Tienes que caer muy profundo y muy bajo para que te des cuenta que el Señor está hablando. Pero el que recibe esta convicción por la más mínima pequeñez que tú hagas indebida y el Espíritu Santo te habla, eso, ahí hay un hombre o una mujer de Dios que tiene el Espíritu Santo activito. Lo está ahí escuchando la voz de Dios todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice que el amor de Dios no hace nada indebido. Lo que es nada, es nada. No dice malas palabras, no tiene malos pensamientos, no fuma, no. ¿Cuántos dicen amén? ¿Están acá? No maltrata a su esposa, la esposa no maltrata al esposo, no se ofende, no ofende a nadie. ¿Cuántos dicen amén? Porque dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Qué cosa es no buscar lo suyo? No servirse a mí mismo. Yo no me sirvo a mí mismo. Yo trato de servirle a ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Jesucristo cuando vino a la tierra, ¿Él se sirvió a Él o sirvió a los demás? Él dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. ¿Cuántos dicen amén? El amor de Dios, el propósito del amor de Dios es siempre servir a los demás. Cuando tú veas a una persona sirviendo constantemente, sin importar las consecuencias, sin importar nada, hay propósito de Dios en el corazón de esa persona. No sé si están entendiendo. Amén. Una persona que todo el tiempo quiere congregarse, una persona que todo el tiempo está buscando estar junto con sus hermanos, una persona, ahí hay propósito de Dios. Lo demás es religión. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, el amor de Dios, la salvación, tiene un propósito claro. Dice que exhortó a todos, o sea, que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor. Cuando vio la salvación, cuando vio la gracia. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice, no se goza de la injusticia. Escuchen esto. Yo he visto hermanos que en su cara, escuchen esto, les gusta cuando a alguien le va mal. Les va mal. Ahí no hay amor de Dios, ahí no hay propósito de corazón. Yo me atreviera hasta decir, usted ni es salvo todavía. Usted ni es salvo todavía. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, no hace nada indebido. Sigue, Marisa. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Todo lo sufre. Hay personas que dicen, mira lo que me hizo fulano, o mira lo que me hizo mengano. Humanamente a veces decimos, lo voy a tomar personal.
No puedes tomarlo personal. No podemos tomarlo personal. ¿Sabes por qué? Porque si lo tomas personal, usted no está mirando a Cristo. ¿Cuánto le hicieron a Cristo? ¿Cuánto le hicieron al Señor? Amén. ¿Y por qué? Porque Cristo tenía un propósito en su corazón. ¿Cuál era? Salvarnos. Cuando usted aguarda esas cosas en su corazón, y se los digo por testimonio, cuando usted aguarda esas cosas en su corazón, usted en ese mismo momento usted queda preso en una prisión oscura y llena de tinieblas. Y ahí no hay propósito de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Ahora dice así, dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Sigue, Marisa? El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Dice, el amor nunca deja de ser. Nunca deja de ser. En otras palabras, escucha esto, había un cantante secular, se llamaba Rudy Scala, no sé si ustedes conocen a Rudy Scala. Él tiene una canción que dice, el amor nunca se va. Escúchate, el amor nunca se va, es uno el que se aleja del amor. Escucha esto, el amor no tiene límites, el amor no tiene tiempo, no tiene espacio, no está limitado por el tiempo, ni por la materia, ni por el espacio, no está limitado a nada. Es decir, que el amor nunca se va, y es en otras palabras lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán todas las lenguas y la ciencia se acabará. ¿Pero qué dice el próximo versículo? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, y sigue. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. ¿Y quién es el perfecto? Jesucristo. Escucha esto. Entonces el propósito de la salvación de Dios en nuestras vidas es Jesucristo. Escucha esto. El propósito del amor de Dios, entendiendo esto, escucha esto, entendiendo esta realidad y esta verdad. Aquí, escucha esto. El amor de Dios, ¿cuántos saben? El amor de Dios es ignorante. ¿Es ignorante? El amor de Dios no es ignorante. El amor de Dios es ciencia. El amor de Dios es verdad. El amor de Dios es conocimiento, porque el amor de Dios es Jesucristo. Colosenses, capítulo 2, versículo 1 al 4. Para que entendamos si Cristo es el propósito de Dios en nuestras vidas. Amén. Y tenemos que tener un corazón con propósito de verdad. Entendamos, escuche esto, qué es lo que quiere Dios de nosotros con propósito de Dios. Amén. Con propósito de Dios en nosotros. Marisa. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha os sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor. Escucha esto, ¿cuál es el propósito? Para que sean consolados todos unidos ¿en qué? En amor. ¿Sigue? Hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Para un momentico. Unidos en amor, ¿alcanzar qué? Todas las riquezas de pleno entendimiento. Entonces el propósito del amor es entendimiento. ¿Sí o no? Entender, discernir bien para no ser engañados. ¿Sigue, Marisa? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Escucha, a fin de conocer el qué? El misterio. Cosas que son misteriosas son cosas que están ocultas. ¿Sí o no? Y hoy en día hay muchos predicadores, ¿verdad?, ocultando el reino de Dios a la gente, de verdad. ¿Sí? En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quien están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. ¿Sigue, Marisa? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Te quiero decir lo siguiente. Escucha esto. Salvación o una supuesta salvación sin conocimiento es igual a condenación. ¿Cuánto dicen amén? Cuando Dios te salvó, si te salvó de verdad, o sea, si te salvó de verdad, te salvó para que conozcas el camino de la verdad, para que seas discipulado. Habemos muchos en las iglesias hoy que no somos discipulados. He conocido personas como mi hermano Jesús, por ejemplo, no estoy diciendo que él, que tienen 35 años en el evangelio y no saben ni papa del evangelio. ¿Sabes por qué? Porque nunca han sido discipulados. ¿Qué tiene? Tienen buenas intenciones, pero no hay propósito de verdad.